Estamos en el Instituto de Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas Juan Domingo Perón y estamos con su secretario general. Yo podría hacer muchísimas presentaciones, pero para el que conoce los últimos 40 o 50 años de la historia argentina, con decir Lorenzo Pepe es suficiente y es su secretario general, un cargo ad honorem que creo que lo honra él, pero también nos honra a los argentinos que un instituto como este esté bajo su dirección. Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Néstor, por esta gentileza, por haberse corrido hasta este instituto que tiene tanta historia, porque esta casa formó parte de lo que era el apoyo logístico en el Palacio Unzué, que era la residencia presidencial en la ciudad de Buenos Aires. Nunca más se tiró abajo luego del golpe miserable de 1955, a pico y pala. No quisieron dejar el lugar donde había vivido Perón esos brevísimo tiempo, porque apenas 6 años y moneda, el primer gobierno y un pedacito más del segundo, poco tiempo en lo que respecta a la historia, ¿no? Y agradecerle al lindo pueblo de Formosa y particularmente a mi querido amigo, al gobernador Gildo Ifrains, que yo quiero mucho y valoro que la vez que llegué fui atendido y recibido, y además el contacto con los compañeros del peronismo formoseño, pasé un momento realmente agradable. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos. Tendríamos miles de temas para hablar con usted, pero para ir desgranando algunos, se cumple un aniversario más de la muerte del general Perón. ¿Cuál es su reflexión en este momento? Perón es un personaje que se incorpora a la vida de los argentinos de tal manera, con tanta profundidad y llegando tan hondo en los sentimientos, que la gente sigue nombrándolo a Perón como si estuviese vivo. Difícilmente hay un argentino que cuando alguien dice, porque el general dijo, piense en alguien que no sea Juan Perón. El general para los argentinos es Juan Perón. Creo que ni siquiera el propio Perón tomó dimensión de lo que produjo su presencia y sobre todo sus profundos cambios revolucionarios en la sociedad argentina. Porque desde aquel 17 de octubre del 45, la convocatoria a un gran movimiento en la que se mezclaron hombres de la izquierda y de la derecha, con muchachos jóvenes y trabajadores que no tenían claramente una ideología, que estaban algunas veces empujados detrás de banderas rojas del internacionalismo obrero o de los anarcos sindicales o de los socialistas, pero una ideología comprometida con la nación, esa cosa sagrada para el peronismo y sobre todo para Perón. Miren, Néstor, hay una cosa conmovedora del discurso con el que Perón inicia ese 17 de octubre emblemático que parte a la historia en dos. Fue un antes y un después. Pero ¿cómo inicia Perón su discurso casi a la medianoche? Yo lo digo porque mi padre, que era un socialista, un transversal en serio, que abandonó el socialismo para, como todo converso, ser un fanático hasta el final de sus días, y ojo, vivió un largo tiempo. Yo recuerdo, me llevó a la plaza, yo tenía 14 años, le gritó a un hombre enfrente, un compañero de la militancia de Luz y Fuerza, y le pegó el grito Urbano, ¿no? Urbano González, Urbano. ¿Qué pasa, Lorenzo? Hay que ir a la Plaza de Mayo a pedir por la libertad del coronel Perón. Y esta consigna, cuasi milagrosa, porque fíjese, Néstor, y a los amigos que nos están viendo, que la Central Obrera, a través de su Comité Central Confederal,
había dispuesto el paro nacional en pedido de la libertad del entonces coronel el día 18 de octubre, no el 17. Ahora, ¿qué pasó por la cabeza de la gente? ¿Cómo fue que espontáneamente y in voce, pasándolo de voz en voz, se pudieron juntar 500.000 de argentinos en la Plaza de Mayo y tantísimos millares de hombres y mujeres en cuanta plaza pública hubo en todo el territorio nacional? Algo hubo. Nacimos casi, vuelvo a repetir, empujado por un halo milagroso que nos permitió, creo, que pudiéramos penetrar, para volver a su pregunta, tanto en la gente. Perón hizo un cambio revolucionario, y digo cómo empezó ese discurso. Dice frente a la gente con esa voz arenosa, al decir de Cacho Castaña: tengo 3 grandes honores: ser soldado, ser un patriota y ser el primer trabajador de los argentinos. Ese Perón sintetizó en esas 3 definiciones todo el ser nacional: volver a la patria, a creer en los símbolos nacionales, a cantar el himno nacional como nunca se había cantado antes, porque la gente no tenía ningún compromiso con la tierra que lo había parido, salvo la prepotencia, el sablazo de los cosacos, los 1 de mayo sangrientos, la persecución, la ley de residencia, echando a los hombres con ideologías revolucionarias que habían escapado de los regímenes autoritarios de la vieja Europa y habían aterrizado en estas playas, a quienes me permito rendirles un homenaje. Estoy hablando de los anarquistas, allá a fines del siglo XIX y comienzo del XX, a los socialistas que sembraron de ideas al movimiento obrero, y a ese peronismo que hizo un amasijo, al decir de nuestras criollas del interior, a impulso de Perón, y pudo armar un movimiento que lo sobrevivió el 1 de julio, 36 años de su muerte, largamente la muerte de Perón. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque lo añoramos, Néstor. Lo que tuvimos la oportunidad, en el caso mío, que fui enviado a verlo en el exilio a Perón, con qué modestia vivía, con qué humildad vivía. Era una casa común de 2 plantas, de las tantas que se ven en Olivos, en San Isidro o en los barrios Cajetilla, pero no era un palacio, ni vivía siquiera en un hotel donde podía ser servido por tercero. Vivía en su casa, rodeado de perros que él amaba, con Isabel cuando termina por concretar su acercamiento con ella, y yo lo vi a Perón en la simpleza de la llanura. Cuando uno deja el poder, valora mucho más al hombre cuando se lo conoce tomando un café. Así lo conocí yo a Perón. Yo tenía exactamente la mitad de la edad de él, 34 años, él tenía 70. En la plenitud de su intelectualidad, yo puedo dar fe que no tendrán perdón de la historia los que lo empujaron a Perón 20 años casi, 20 años en el exilio, porque perdimos a la mente más lúcida que tenía este movimiento y que le era útil a la nación. Nadie le preguntó cómo pensaba un trabajador cuando él impone el convenio colectivo de trabajo con la 14250, crea un movimiento obrero que no existía, había nada más que 4 organizaciones: la Federación Gráfica Bonaerense, la Federación de Comercio, la Unión Ferroviaria, a la que tanto amo y que presidí durante 4 años y medio, hasta que me echó a punta de pistola, nos sacó de adentro de la sede de nuestra Unión Ferroviaria, ahí en la calle
Independencia 2880 y la Fraternidad. Esos eran los únicos sindicatos. No había sindicato para los panaderos, ni los metalúrgicos, ni los plomeros, ni los fideeros, ni ninguna de las otras actividades. Muchos compañeros, y los jóvenes sobre todo, creen que las obras sociales existían, que la jubilación, no había jubilación, Néstor. La gente trabajaba de sol a sol y se moría si había alguna cama disponible en algún hospital público. Perón tomó un país con 16.000 camas y a través de Ramón Carrillo dejó con 160.000 camas en toda la República. La revolución sin sangre, porque al revés de los soviéticos en octubre del 17, que desde los Ares para abajo se comieron a centenares de miles de rusos, ni la de Cuba, que le valió la vida a muchísimos cubanos y el exilio a otros. Dicho esto objetivamente, no tiene carga ideológica esto, estoy diciendo la diferencia en la que nosotros desde la ley y desde la Constitución Nacional en la mano pudimos profundizar y cambiar la sociedad argentina.